Seguimos haciendo un día perfecto en Pauta 100.5. La conversación que vamos a iniciar a continuación es muy clave, así es que les pedimos que se conecten en este minuto porque pueden escuchar todo esto a través de pauta.cl con 3 cámaras en streaming y pueden verlo también por ahí. Marichu Sangroni presenta a nuestro invitado. Porque la semana pasada se habló de un brote de cólera aquí en la región metropolitana, luego que el Ministerio de Salud notificara 13 posibles casos. Esa es la información oficial. Queremos saber más del cólera, que asustó mucho, además se expandió rápidamente por las redes sociales, si es un brote o no, qué es el cólera, y para eso estamos con el doctor Pablo González, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, doctor en Genética Molecular y Microbiología de esa misma universidad. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por haber venido. Encantado de estar aquí. Bienvenido, Pablo. Una vida frente al microscopio. Pablo, el doctor González. Oye, Pablo, más allá del número de casos confirmados o no y todo aquello, lo que me inquieta es esta pregunta que se hacen los expertos, ¿no? Y las autoridades competentes vinculadas al tema. ¿Este es el regreso de una enfermedad o nunca se fue el cólera? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos brotes? Es una buena pregunta, la verdad. No ha estado presente de forma evidente en Chile hace mucho tiempo. Ajá. Este tipo de bacterias se resuelve, se elimina de la comunidad con manejo apropiado de higiene, buenas prácticas de manipulación de alimentos, buen lavado de manos. Y por tanto, eso es la manera de erradicarlo prácticamente de los distintos países. Claro. La bacteria en sí tiene la posibilidad de estar presente en la población con poca manifestación clínica. Ya. De hecho, solamente un 10% de los individuos infectados manifiesta esta sintomatología grave que requiere hospitalización. Ah, perfecto. ¿Y qué Entonces, tienen ese 10% que a ellos sí se les manifiesta? No se sabe, Ya. la verdad. Son susceptibilidad del individuo que hace que en su caso sea más fuerte, más severa las manifestaciones, que pueden ser diarrea, vómito, que en fondo llevan a una deshidratación muy fuerte, Perfecto. que lleva a complicaciones, pérdida de electrolito, tal vez un poco de compromiso o potencialmente compromiso de daño renal, que requieren que la persona sea hospitalizada y Claro. cuidada adecuadamente, y muy pocas veces quisiera enfatizar esto conlleva a situaciones más graves, a la muerte. Habitualmente esto es una bacteria que se resuelve totalmente con antibióticos, con cuidado paliativo, con hidratación, y por tanto no es de tanto temer, digamos, no estamos ante una bacteria que no tenga tratamiento. Claro, también existe una vacuna contra esta bacteria, y por tanto... ¿Que está en el programa oficial? No lo está porque es una bacteria que teníamos erradicada prácticamente de Chile a nivel manifestación clínica, insisto. Perfecto. Podría haber estado tal vez presente en bajas cantidades, sin manifestarse de forma grave, pero estaba erradicada y puede seguir siendo erradicada, o sea, volver a ser erradicada con condiciones, con manipulación adecuada de alimentos y buenas Oye, Pablo, prácticas. ¿qué es lo que significa que sea una bacteria, que los casos que se han reportado sean de bacterias no toxigénicas? Sí, existe una variante de esta bacteria que tiene una toxina que codifica que la bacteria produce, ¿Ya? y la que produce la mayor parte del daño en el individuo. Esta es una toxina que la bacteria secreta, que libera el intestino y que daña la pared del intestino del individuo. Y eso hace que haya un gran flujo de agua hacia el intestino y produzca esta diarrea, pérdida de electrolitos, de sales en fondo de nuestro organismo, y lleva a una descompensación. Perfecto. O sea, digamos que la cepa, si se puede poner en esos términos, que es la reportada en estos casos, es menos complicada que estas que tienen esta toxina que tú describes. Es una cepa débil, por eso. Ahora, Pablo, los síntomas nos pueden perder, uno se puede perder también, puede decir, es un virus, está enfermo del estómago y se ataca, por lo tanto, no con antibióticos, por ejemplo. Entonces, ¿en qué debiésemos estar especialmente atentos como padres, sobre todo? Porque me imagino que los niños y los adultos mayores son los más susceptibles, claro. Sí, tener mayor riesgo, ¿no? Exacto. Eventualmente. Bueno, siempre que una persona tenga una diarrea prolongada, vómitos prolongados, fiebre prolongada, debiese o debe asistir a una institución clínica, hospitalaria, asistencial, para consultar al respecto. Y esa es la recomendación, estar atento en fondo a estos síntomas prolongados que son compatibles con un cuadro gástrico severo, que podría ser viral, pero también podría ser en este caso bacteriano, y para lo cual existe una solución, un tratamiento fácil y disponible. Ahora uno se pregunta, como puertas adentro, a ver si esto tiene que ver con lavar bien la comida, qué sé yo.
¿Qué es lo que es lavarla bien? ¿Qué es lo que es? ¿Me entiendes? Porque hay gente que le echa unas gotitas de cloro, por ejemplo, Claro. cuando lava la lechuga. Yo no, la pongo ahí. En el agua, claro. Uno tiene como la impresión que el servicio hoy día de las personas que expenden verduras, por ejemplo, Sí. es bastante más pulcro y Claro. más riguroso que el de nuestros padres o abuelos. Así Como que es. uno veía esas lechugas antes que venían con tierra, literalmente. Uno veía los terrones, ¿no? Exacto. Hoy día viene como así presentada como una cosa, como una pieza de museo. Entonces, no hay que confiarse. Mira, depende, yo creo, del caso y la situación y el contexto. Claro. O sea, yo creo que definitivamente Se vienen fiestas patrias. sí, han habido una mejora notoria en términos de prácticas, buenas prácticas, manipulación de alimentos. Claro. Se ve, ¿cierto? Uno Sí. ve, hay fiscalización en los restaurantes, hay Claro. en los lugares que expenden alimentos. Claro. Lo otro también, hay alimentos que son producidos con agua confirmada a ser agua potable, limpia. claro. Estas lechugas hidropónicas, ponte tú. Claro. En el cual nunca estuvieron en contacto con la tierra o nunca estuvo posibilidad de que llegase agua servida a tocar esas hojas. Claro. Entonces, en esos casos, yo mantendría la confianza de que no Claro. son la fuente de contaminación. Sí, obviamente va a haber un riesgo, y todos sabemos que existe un riesgo en alimentarse de comida producida en la calle. Claro. No solamente, no solo porque la comida pueda estar contaminada, sino que si la persona no tiene agua disponible para lavarse las manos, va a ser fuente de contaminación de los alimentos que está distribuyendo. Ajá. Y por tanto, siempre va a conllevar un riesgo el consumir alimentos en la vía pública o en lugares no autorizados o no sin certificación Claro. de seguridad. Doctor, ¿qué hace que una bacteria, porque claro, lo que comentábamos en un principio cuando hablábamos de este brote, una de las preguntas es, ¿esta bacteria se había ido y volvió o nunca se fue? ¿Qué hace que una bacteria que se consideraba muy inexistente, o sea, casi inexistente, digamos, muy difícil de encontrar y alejada ya de las personas, ¿no? Vuelva a hacerse presente? ¿Cuáles son los elementos que juegan ahí para que una bacteria que se consideraba que ya no estaba, que se había ido y todo eso, vuelva a hacerse presente? Bueno, puede ser por Porque la las bacterias frecuencia. siempre están, ¿no? Sí, la mayoría siempre está. O sea, algunas que están, no deberían estar, idealmente son Extintas, patológicas. digamos. Pero Sí. convivimos. Sí, con la mayoría de bacterias convivimos. En el ambiente hay muchas bacterias de todo tipo Claro. y una persona sana con un buen sistema inmune puede combatirlas y vivir perfectamente. Claro. Ahora, el por qué vuelve potencialmente Claro. la bacteria, y si es que está, podría deberse simplemente a nuestra capacidad de detectarlo. O sea, podría haber estado presente, pero a muy baja frecuencia, a una Claro. frecuencia que no era alarmante, que no requería ir a buscar, detectarlo para ver si era específicamente esa, porque se da muy esporádicamente y se resolvía finalmente. Ajá. No era un caso que fuese letal o preocupante. Claro. Y por tanto, un aumento en la frecuencia da esta alerta en el sistema de salud pública de que hay que tener ojo, que potencialmente puede ser una bacteria que tiene características de poder repartirse rápidamente en una población, si es que hay una fuente de contaminación también común. ¿Cuándo se habla de brote? ¿A partir de a partir de tantos casos? ¿Cuál es el estándar? Claro. Depende un poco de la enfermedad y del sistema de salud, cómo lo ve, Ajá. cómo ve el control de esa... de Pero ese hoy día, con la patógeno. información que se maneja de estos 15 o 13 casos dado a conocer por el Ministerio de Salud, ¿esto no es un brote? Y si lo vemos en titulares como un poco alarmista, como para... Es Claro, hay que interesante tener lo que tú planteas, cuidado porque en las palabras que se usan, ¿no? Es interesante lo que tú planteas porque se ha acusado y se ha hablado mucho de como desinformación a través de los medios, de incluso haber levantado como noticias falsas, como fake news, ¿cachai? Respecto de Sí, de este brote. tema. Entonces, porque por lo que nos dices tú, Pablo, esto es de muy baja peligrosidad. Estamos hablando de algo inocuo casi, Estamos ¿no? hablando de bajo número de personas afectadas, la verdad, también. Claro. Y algo que es resolvible con buenas prácticas de higiene. Entonces también yo Claro. creo que la gravedad del asunto, en fondo hay que tomarlo con justa mesura, Claro. de que yo creo que vamos a superarlo. Y justamente gracias también a información, a este tipo de noticias que llama a tener cuidado de tomar las precauciones debidas de no consumir alimentos crudos que pueden estar en contacto con agua servida. Ajá. Sí, yo te quiero hacer una pregunta que es súper casera y que está dentro de las recomendaciones acá. Porque nunca la he entendido bien. Desde la ignorancia, entonces te pregunto, ¿por qué se recomienda manipular de manera separada los alimentos crudos, como carne, los pescados, mariscos, y por otro lado vegetales, que crecen a ras de suelo? Sí,
Es muy buena pregunta. Sí, tengo amigas que cambian ¿cómo se llama? Sí, los Cambian ponen de en tablita, palanganas otro distintas. cuchillo, Mi casi esposo que se cambian de también me- cocina. me supervisa, Ah, sí, también sí, supervisa. sí, con Ya. justa razón. Lo A que pasa es que A ver, cuéntanos eso. las carnes uno piensa que están estériles, no están estériles. La carne que uno compra al vacío Sí. o un pollo que viene súper bien sellado, Claro. presentado, ¿cierto? Como una pieza de museo. Sí, exactamente. Me gustó esa. Tienen carga bacteriana y no menor. O sea, de hecho, usted no pueden consumir, hacerse un crudo de pollo es sumamente peligroso, porque el pollo en sí trae una carga bacteriana Ajá. que la bacteria que trae no es nociva, no es patogénica, Ya. pero trae una carga bacteriana baja y nosotros podemos tolerar, podemos incluso, si que llegase a un consumo un poquito crudo, podríamos tolerar. Ajá, Pero si usted deja esa carne fuera de temperatura ambiente, la bacteria prolifera claro. y la carga ahora se hace mayor, se hace intolerable por el organismo, y si ocupo la misma tabla para usar lechugas que voy a hacer una ensalada y no la lavo, de luego entra en contacto con esta Perfecto. alta carga bacteriana, me estoy comiendo esta bacteria que estaba presente en esta carne. Y en la que lechuga proliferó, ahora también. En la lechuga Claro. también. Claro. Y que- Doble ración. Exacto, que voy a matar en el pollo también. El pollo me lo voy a comer cocido, nadie se come el pollo Claro, crudo, ¿cierto? claro. Pero va a quedar en la leche. Pero si nos comemos la carne cruda, doctor. El crudo. ¿El crudito? Famoso La crudo. carne sí, pero El tartar. con buenas prácticas de que la carne no haya pasado un largo tiempo a temperatura ambiente, Ah, que haya bueno, claro. permitido un aumento de la carga bacteriana, insisto. Perfecto. Todo tiene bacterias, como tú bien dijiste, Marichu, Sí. en el ambiente. Muchas veces depende de la carga, cuánta cantidad de bacterias tiene. Altas cargas no podemos tolerarlas en algunos casos y nos causan enfermedad. Si estamos débiles o no también. Con mayor razón. Ya, otra pregunta casera. Pregúntelo más, señora Ya, doña Casa. Por ejemplo, Pregunte. yo casi todos los días descongelo carne, pollo. Ayer una bandeja de carne molida, ¿ya? Y congelada la dejo en la cocina para que mi nana linda que llega hoy día, al día siguiente, cocine con Ajá. Yo me imagino que cuando ella llega ya está casi descongelada. Y quizás queda descongelada hasta muchas horas después. ¿Debiese descongelarla yo dentro del refrigerador? O sea, bajarla del freezer al refrigerador. ¿O está bien del freezer a la temperatura ambiente de la cocina, que viene a mi cocina en todo caso? O además hacer 3 caminos. El freezer afuera y después si va a quedar mucho rato ahí, guardarla en el refrigerador. Mira, ideal que no esté a temperatura ambiente. Ah. Que no llegue a una temperatura que permita el crecimiento de las bacterias. Perfecto. Por tanto, si puede ser del freezer al refrigerador y descongelamiento completo en el refrigerador, Mejor. mejor, ideal. Mejor. Ya. Puede ser del freezer al mesón de la cocina. Ojalá en pero- invierno. Claro, pero que la temperatura no llegue a superar la temperatura del refrigerador. Que la carne llegue a 4 grados, por ejemplo, en la descongelada. Yo la toco, está Claro. fría, está Claro. descongelada, ahí la uso. Claro. Isabel no haga el charquicano hoy día. Si la dejo más tiempo, Claro. sobre todo, insisto, algunas carnes que tienen mayor contenido de carga bacteriana inicial, doy oportunidad que se multiplique la bacteria y Claro. en el fondo produzca enfermedad. Esto uno se da cuenta, Sí, claro. la carne se pone muy mal olor Sí, después de un verdad. rato. como verde. Doctor, entonces, para finalizar, el llamado a la población, tranquilidad, con este brote son pocos casos, dijimos que eran de naturaleza no toxigénica, por lo menos los casos ya, digamos, certificados, así que calma. Sí, pasan unas bonitas fiestas patrias, todo un asado bien asado, Claro. el pollo bien asado, la lechuga con buenas prácticas, manipulación, ¿cierto? Lavada, si puede agregarle unas gotitas de cloro, existen unos Sí, productos especiales. productos Sí. para Y la carne lechuga. que viene envasada o al vacío, yo he visto gente que la saca de la bolsa y que le hace una pasadita por agua, la enjuaga. en No el está de fondo. más, No no está está de más, Claro. sí. No está de Con más. mayor razón si tiene dudas de que pasó un rato a temperatura ambiente. Ya, perfecto. La Gracias. carne también molida tiene mayor probabilidad de tener mayor carga bacteriana que una carne, una pieza entera. Perfecto. ¿Por qué? Entonces, porque tiene más superficie. Ah, La carne ok. molida Sí, pasa sí. por un... Claro. Expone mayor superficie que una pieza que por fuera puede tener una carga bacteriana, pero por dentro está estéril. Exacto. En principio. Ya. Qué interesante la conversación con el doctor Pablo González. Lea sus pergaminos porque nos Académico informó, nos de la dejó Católica. absolutamente informadísimo con Mira, respecto al tema del un colegio. resumen de su currículum. Académico de la Católica, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia también, doctor en Genética Molecular y Microbiología de la UC. Muchas gracias por habernos Encantado. acompañado en este día perfecto. Que Y te vaya haber, bien, y haber Pablo. puesto en su Igualmente. lugar, ¿no es cierto?, el tema sin prender muchas alarmas. Muchas gracias. Que te vaya bien. Adiós. Ya, vamos a escuchar música. ¿Qué escuchamos? Let's Stay Together. Ya, ahí estamos. Ah, era qué buen esta. tema. Y ahí suena. Mm.